días a los que nos escuchan. Este día tenemos un invitado de lujo. Como saben, estamos en una serie de conversaciones con Cámara de Comercio Centroamericana aquí en Colorado, y nuestra intención en estas charlas es compartir conocimiento y empezar a construir información y oportunidades de lo que significa Centroamérica en términos generales de negocios con Colorado. En esta ocasión nos acompaña Vladimir Umaña, un muy buen amigo y un consultor de amplia experiencia en temas financieros y inversión. Y lo que vamos a tratar de conversar ahora es un poquito cómo está la región ahorita en temas de inversión, cómo está lo que nosotros como Cámara estamos viendo en Colorado, y al final tratar de sacar un par de conclusiones de cómo podemos crear oportunidades en términos de inversiones, y dicho sea de paso, tocar un poco el tema de moda ahorita en El Salvador específicamente, que es el Bitcoin. Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Un cordial saludo, Carlos, y a los amigos de la Cámara de Comercio en Colorado. Es un placer para mí servirles con esta oportunidad de conversar con ustedes y comenzar a entrar en contacto también de parte de mi empresa en El Salvador Strategy, en Cooperativeness Consulting. Estamos para servirles en consultoría y capacitaciones. Así que un placer y gracias por la invitación, Carlos. Al contrario, Mauricio. Contanos un poquito, así en 2-3 minutos, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu experiencia en términos empresariales? ¿Y cuál es tu proyección a nivel personal y empresarial con tu compañía? ¿Dónde tú estás parado y a dónde te ves en los próximos años? Bueno, básicamente nosotros con Strategy es una empresa de consultoría que se fundó hace 5 años. Yo soy el fundador y el CEO, y básicamente lo que hacemos es ayudamos a las empresas en análisis de inversiones estratégicas y ayudar a que ya sea las pymes, las microempresas, small and medium enterprises, las pequeñas empresas y las grandes empresas también puedan llevar sus soluciones de negocio desde la parte financiera hasta la parte puramente tecnológica. Es decir, podemos desarrollar apps o llegar a dar una solución de negocio. Una solución de negocio puede ser una propuesta concreta de implementación de cambios o puede ser simplemente un cambio en la transformación digital que necesita el negocio. Por eso hablamos de las plataformas digitales y el desarrollo de apps. Pero las soluciones poco a poco van a ir cambiando, y ahora se dice que con la crisis hemos acelerado 6 años la transformación digital. Entonces, nosotros estamos un poco en eso, ayudando a las empresas, y también nosotros mismos estamos siempre transformándonos digitalmente, y creemos en lo que ustedes hacen como Cámara. Creemos en ayudar a las empresas. De hecho, yo soy parte de la Junta Directiva de la Cámara Oficial Española de Comercio en El Salvador, y también estoy en la AMCHA, en la Cámara Americana de Comercio, como miembro. Así que para mí las cámaras de comercio es como un hub, es algo muy importante, un centro que nos ayuda a todos a crecer. Perfecto, Mauricio. Precisamente nuestra visión como Cámara, y por lo cual hemos tenido tanta aceptación y apoyo a nivel local e institucional aquí, es que nosotros, digamos, creamos un modelo que no se había visto, bueno, por ahora, y es abrir el canal permanente de comunicación entre una región. Y aunque hablamos de Centroamérica, no nos vamos a limitar solo a Centroamérica. Partimos desde Río Bravo hacia la Patagonia, Argentina, pero empezamos con Centroamérica, de donde somos. Y la ciudad de Aurora, donde estamos centrados ahora, que tiene una política muy inclusiva para el tema de migrantes. No estoy hablando de temas de inmigración, sino que temas de que venimos de otros países. Hay un capítulo dedicado a desarrollar a los migrantes en esta ciudad, y pues por eso estamos teniendo un gran apoyo, gran aceptación. En ese sentido, pues nosotros nos sentimos comprometidos en apoyar a los empresarios aquí y allá para crear ese mecanismo. En ese aspecto, Mauricio, ¿cómo ves tú ahorita la situación? Y vamos a analizarlo de esta forma en términos financieros y de inversión, pre-pandemia, durante la pandemia y post-pandemia. ¿Cómo ha sido esa transición a nivel de negocios que tú ves en la región con tu experiencia y tu conocimiento? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos años? O por lo menos, ¿qué nos espera en los próximos? Hoy no sé si pensar en años o meses, porque las cosas van tan rápido, ¿no? Así es que, ¿cómo ves tú ese proceso de pre, durante y post? Bueno, a nivel académico, porque también soy doctor en competitividad empresarial y desarrollo económico, yo diría que sí son 3 momentos: el pre, lo que vivimos, y el post pandemia, ¿no?
yo creo que la pandemia no ha pasado. Entonces, en la prepandemia veníamos de desarrollar muchas ideas de negocios, hay incluso mucha esperanza, pero el mundo cambió cuando se vino la pandemia y eso nos aceleró digitalmente a las empresas, y las que no pudieron se han visto y están ahora en esta etapa. Para mí la pandemia, todavía estamos en la etapa pandemia, no estamos en post-pandemia. Pues como ven, los casos de Brasil y los casos de la India no han desaparecido, sino que cada vez es más complicado. Incluso están saliendo más cepas, entonces yo diría que la pandemia probablemente se extienda hasta el 2022, y según algunos expertos. Entonces, básicamente las empresas que no entraron en la filosofía de innovar o morir, van a entrar en problemas y algunas van a desaparecer. Entonces, esta es la etapa en la que las empresas tienen todavía una oportunidad para irse transformando digitalmente, ir cambiando algunos procesos, hacer la forma de hacer negocios más expedita, y eso aplica a Centroamérica, y creo que también algunas empresas en México, Estados Unidos y otras latitudes han experimentado lo mismo. Yo particularmente creo que esta es una época de cambio. Los cambios y las convulsiones económicas, y en este caso estratégicas, de nuestro globo a través de la cuestión de la salud, que es algo que nos atañe a todos, deberíamos sí entrar en la dinámica del cambio, y el cambio es conocimiento. Estar aprendiendo y desaprendiendo todos los días, y nuevas herramientas que nos van a permitir, como esto, ¿no? Esta conversación, independientemente estemos a 40,000 kilómetros de distancia, pero podemos aprender y desaprender. Entonces, yo creo que hay que entrar en esto, y todos, ¿no? No es una necesidad estratégica. Yo creo que también una de las cosas que sucedió es que nadie se esperaba la magnitud de la pandemia, porque hace unos días estoy platicando con un amigo y hablábamos de cuando, ¿te acuerdas que salió aquella gripe aviar, la H1N1? Eso es unos 15 años más o menos, pero no pasó de ser una gripe modificada y algunas variaciones. Pero yo creo que ninguno de nosotros, nadie, incluso los mismos gobiernos, se esperaban la magnitud que fue pandemia al momento de que se levantó. Y a mí lo que me suena y me hace reflexionar también es que yo creo que, y eso que yo he trabajado, y creo que tú también en proyectos de contingencia empresarial, yo creo que nadie pensaba en un concepto tan global y que afectó tanto el desarrollo empresarial y por ende personal, al mantenernos encerrados 6 meses, 7, 8 meses, que pues nos cambió todos los hábitos de consumo y todos los hábitos de inversión y de negocios, a tal punto que en Estados Unidos que bueno, siguen habiendo negocios que no se logran levantar. En ese sentido, creo que tenemos un reto muy gigante de poder aprender a convivir con una situación que no estamos preparados para eso. Y Centroamérica, ¿cómo lo ves tú ahora que las cosas empiezan, no digo a normalizarse porque no van a ser normales, pero a tener una nueva realidad? En términos de inversión, de atracción de inversiones, de generación de desarrollo económico, ¿cuál crees tú que es el camino que debiéramos de seguir o de buscar a fin de levantarnos de este golpe que afectó a todo el mundo? Bueno, yo creo que nuevamente es en la crisis donde se dan las oportunidades, y ahora con esto, el problema de la pandemia, más la migración que se venía enfrentando en Centroamérica, más el problema de también que acelera esto, que es la capacidad de innovación. Van a haber algunas inversiones que se están viendo y que se anunciaban para el área de Guatemala, Honduras y El Salvador, por ejemplo. Empresas como Microsoft, Nescafé y otras empresas que van a venir aquí. Han habido inversiones también en parques solares, han habido también inversiones en cuestiones que son activos naturales de esta región y que se deberían aprovechar, como el turismo de Costa Rica, el surf en El Salvador, o el tema también mismo de los cultivos y la capacidad de producción que tiene algunos países como Honduras. Yo creo que por allí deben ir, aprovechar los endowments, los activos naturales que se tienen, por ahí deben ir las inversiones, y el mayor recurso que se tiene aquí es la gente, ¿no? Entonces hay que también, diría yo, invertir mucho en los skills, que son las habilidades y destrezas y capacidad y formación, que por cierto, formación que podemos ayudar a que la gente la tenga. Y en ese sentido, fíjate que es interesante porque yo tengo 3 años de estar en Estados Unidos y
creamos esta institución que es la Cámara de Comercio, pero nuestra filosofía de vida, más que hacer una estructura grande, formal y grande, es más bien ser una institución pequeña que facilite la conexión entre quien conoce y quien necesita conocer. A lo que voy es que aquí en Estados Unidos también se está dando un fenómeno bien particular. En el sector hispano, vamos a hablar realmente del sector hispano, el gobierno obviamente ha dado cualquier cantidad de estímulos a la recuperación y curiosamente lo que está pasando es que los negocios que se empezaron a levantar, digamos, después de salir de la crisis, de la pandemia, en este proceso de una nueva realidad, no tienen trabajo, no tienen trabajadores. ¿Por qué? Porque estos estímulos que están dando, lo que han hecho es incentivar que prefiera depender mejor de un estímulo gubernamental que buscar trabajo. Entonces, ¿por qué cuento esto y por qué lo menciono? Porque creo que tenemos el concepto remesas que hemos visto en nuestros países, cuando antes la gente no trabajaba esperando las remesas, hoy se está dando un concepto aquí. En ese contexto, Mauricio, yo sigo pensando que esto se va a terminar en algún momento, porque por mucho que tengas capacidad de generar dinero, no vas a poder sostener todos estos estímulos. ¿Qué debería de hacer el ciudadano, tanto el hispano aquí en Estados Unidos como en nuestros países, en términos educativos y por dónde debería prepararse? Porque tarde o temprano estos estímulos se van a acabar y la necesidad de aplicar nuevos conocimientos y nuevos servicios y nuevas formas de hacer negocios va a saltar, o si no, nos vamos a quedar reflejados. ¿Cuál debiera ser los skills a los cuales enfocarse, según tu experiencia? Bueno, los skills que hay que fomentar en la nueva generación y en el sector empresarial son los skills que tienen que ver con la digitalización, la transformación de los procesos productivos, la agilización, las metodologías ágiles para hacer el trabajo, soft skills también, habilidades blandas, el tema también de habilidades duras no se puede dejar de lado, pero también yo creo que hay que trabajar bastante en que la gente aprenda a ser autodidacta, es decir, la gente ya va a llegar a sus puestos de trabajo, va a manejar el teletrabajo, hay que trabajar en esa parte, que la gente va a manejar el teletrabajo y a su vez va a poder manejar también su tema de poder aprender a través de tutoriales, videos y a futuro hasta hologramas, imagínate. Entonces, cuando ya tenemos integrada toda la tecnología a futuro con inteligencia artificial, machine learning, los famosos bots. Los chatbots para hacer negocios hasta en el banco, con banca digital y todas las transacciones que se vienen con fintech, tecnología financiera. Entonces ya el empleado está más acostumbrado a los pagos digitales, al e-marketing, al e-commerce, a los dashboards de control ejecutivo, en donde todos los indicadores y KPIs, indicadores de desempeño, Key Performance Indicators, todos los indicadores de desempeño, los manejamos en tiempo real y todo, no importa si estás en el área de ventas o en el área de marketing o en el área de comercialización o estás en el área de publicidad o estás en el área de finanzas o de recursos humanos, todos hablamos el mismo idioma porque nos entendemos y nos entendemos en línea. Entonces podemos estar desde el iPad o desde el iPhone o donde sea que estemos, pero como en esta conversación la siento muy cercana y en realidad estamos en dos países. Yo estoy en El Salvador y tú estás allá en Colorado, en USA, pero creo que esa es la forma de hacer negocios para el futuro. Entendernos no en una cercanía física, sino entendernos en una cercanía más digital. Esa forma de trabajar creo que va a ser más eficiente a las personas y a los negocios que ya se está viendo, pero y también la flexibilidad, que ya no es la idea de estar 8 horas en un lugar sentado de trabajo, sino dar resultados, pero en base al teletrabajo y otro tipo de condiciones que tienen que ver con la familia. Y bueno, las chicas que tienen hijos, los padres que les toca criar a sus hijos, van a tener más tiempo también de pasar los padres, incluso con sus hijos, ¿verdad? Fíjate que interesante, porque hace un par de semanas estuve en un Walmart a comprar súper, ¿verdad? Pero lo interesante es que iba pasando por un pasillo y me encuentro una máquina que venía para abajo. Y cuando me ve la máquina se desvía. A lo que voy es que era una máquina de limpieza automatizada con modelos completamente desasistidos. Entonces lo primero que a mí se me ocurrió fue, bueno, ¿y a quién quitaron?
O sea, es decir, alguien hacía ese trabajo manual antes. A lo que quiero llegar yo con lo que tú estás mencionando es que la robotización, mucha gente a veces tiene el temor de que va a cambiar empleos. Es cierto, sí va a cambiar empleos, que hoy lo va a hacer una máquina, porque si tú tienes una máquina que lo hace más barato, no se enferma, la rentabilidad es más fácil, etcétera, etcétera, obvio, como dueño de negocio lo vas a hacer. Pero esto abre también la posibilidad a otras oportunidades de los empleadores. Y los mismos empleados se vuelvan especializados en otras áreas, ¿no? Y que obviamente ya no tanto las empresas de limpieza, y no lo digo por ganas de verlo mal, sino al contrario, también se puede especializar en micronichos, que estaba escuchando un poco el tema, y ese es como el camino que al menos desde aquí se ve. Obviamente en nuestros países se camina un poco más lento, pero creo que hoy esto ha hecho que un solo esquema se vuelva así, ¿no? Yo creo que no hay que tenerle no hay que tenerle miedo al cambio del trabajo, sino que hay que mejor pensar propositivamente en el tipo de trabajo que vamos a necesitar crear. Ese tipo de trabajo de los manipuladores de drones, que van a poder manejar los drones en tiempo real, o la gente que va a poder administrar todos los dashboards de ERPs o CRMs, Customer Relationship Management de software, toda la gente que va a ser administradores de sistemas, pero que no tienen que ser ingenieros en informática, sino que alguien estudió marketing, pero ahora se auxilia de Big Data y del CRM para tomar decisiones. Y el cajero de un banco va a ser un banco digital, entonces va a llegar a ser un cajero digital. Entonces, esos conceptos no existen de lleno todavía, pero hay que pensar en que la gente va a evolucionar en su negocio. Y sí, va a haber una destrucción creativa. Se destruyen ciertos puestos, pero son aquellos más monótonos. Y la gente tiene que ir evolucionando en esos skills que estamos discutiendo, y en eso nos debe ayudar las cámaras de comercio, las universidades, un poco de incentivos del Estado, y que todos nos ayuden un poco para poder dar esos pasos poco a poco. También creo que es un poco a poco, no vamos a cambiar en un mes todo, pero sí hay una oportunidad para aprender para todos. Es un reto, realmente hay que decirlo así, es un reto. Es un reto, y curiosamente aquí se ha dado el caso por las compañías y negocios que yo he visto en la comunidad hispana por ahora, es que antes, tú siempre menciono este caso porque me sonó bastante simpático. Antes de que empezara la pandemia, lo visité a un cliente y le digo, mire, ¿por qué no vende en línea? No, me dice, eso realmente no me interesa porque yo no sé nada de la computadora y que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, después de que pasó pandemia, o por lo menos ya que pudimos salir, él mismo me habló, me dijo, mire, ¿cómo hago para vender en línea? Porque la gente no quiere venir a mi negocio. Imagínate. Entonces, a lo que quiero llegar yo, lo que tú estás diciendo, esa transformación y esa destrucción creativa, que me gustó mucho el concepto, de lo que antes era con lo que hoy puede ser, hace que se nos empiecen a abrir posibilidades de otras formas. Y en ese sentido, pensando en Centroamérica, que tenemos una idiosincrasia muy, en el caso de El Salvador sobre todo, muy apegada al tema remesas, muy apegada al tema de depender de alguna medida de los 2 y pico millones que vemos en este país, ¿cómo debiera ser la transformación o por dónde deberíamos de desarrollar ese talento que nosotros tenemos en nuestros países para atacar una economía como esta? ¿Cuál a tu criterio debería ser el camino que deberíamos de empezar a trabajar adentro de los países para llegar a este país donde obviamente las oportunidades de negocio son mucho más amplias? Bueno, yo siempre he creído, y ya tengo algunos años pregonando el tema del desarrollo. Es el tema del desarrollo de capacidades nativas, es decir, cada región, sociedad o nicho, cada comunidad tiene ciertas capacidades nativas. Entonces, cuando comenzamos a desarrollar esas capacidades nativas, entonces la gente puede dar un gran salto. Voy a poner unos 4 ejemplos. Vale. Por ejemplo, en la India, hombre, un país que tiene más de 1.300 millones de personas, con mucha pobreza. Si ellos, que son software puramente, pueden desarrollar capacidades en software para mucha gente, entonces están sacando de esa línea de pobreza a la gente y están desarrollando skills. Entonces ya lo vimos en Uruguay, y Uruguay ha logrado desarrollar
esos skills en exportación de software. Y El Salvador ya tiene alguna zona de exportación de software o gente que ya está haciendo buen software. Entonces, yo creo que ese es el tipo de skills que hay que desarrollar. En ese caso sería un ejemplo de capital intelectual. Claro. Entonces, tú buscas el potencial intelectual y vas desarrollando ese potencial intelectual en la gente, en capital intelectual. Otra capacidad nativa, por ejemplo, cuando ves el turismo histórico de Costa Rica, cada vez los eco-lodge va a ir evolucionando a un turismo cada vez más sofisticado para el turista. Más de micronicho, ¿verdad? Ajá, para el turista europeo, por ejemplo, o también el turista canadiense, o pueden haber estadounidenses, pero ese tipo de turismo es una gran oportunidad fantástica de negocio, porque tenés un activo natural y es que eres un experto en turismo. Y entonces comienzas a evolucionar en el clúster a turismo médico. Y estoy hablando de no de $1.000 millones de ventas, sino que pueden traducir en $10.000 millones en ventas a futuro. Si el potencial hotelero, el potencial turístico y todo el clúster de casas de cambio, cruceros, paquetes completos turísticos, agencias de viajes, la gente que está en el tema propiamente del turismo de playa, entonces puede desarrollar eso. En el caso de El Salvador, por ejemplo, el turismo de playa, el surf, que es toda una competencia mundial aquí y que ya somos como el hub mundial del surf. Entonces, eso es un tema que habría que explotarlo poco a poco, de tal forma que el turista pueda entender que este es su casa. Entonces, aquí tiene condiciones que no se le dan en otro lugar, entonces viene a invertir, viene a comprar su casa de playa aquí y todo ese tipo de cosas que al final son inversiones. Entonces, ese atractivo entre lo local y lo extranjero para las inversiones tiene que explotarse desde esos activos naturales. En el caso propiamente de El Salvador, turismo de playa, fútbol playa, un montón de temas de la ola, la playa y el surf, pero ese solo es un tema. Entonces, tendríamos que hablar de 100 giros de negocio y explorar en esos 100 giros de negocio qué podemos hacer. Por ejemplo, países que no han tenido ese gran salto, pero que tienen extensión territorial, como en Guatemala o Nicaragua, que tiene extensión territorial y que la carne es muy barata producirla allí, podrían evolucionar a futuro. Pero hablando de Guatemala, que es un poco más próximo a la zona de mucha migración, sí, de US, podrían evolucionar en sus cultivos a cultivos orgánicos. Imagínate una cadena que por fin le da cultivo orgánico a Whole Foods, por ejemplo. Entonces, no son pocas ventas, sino que podría generar una cadena de suministro sostenible, Sustainable Supply Chain Management, una gerencia de la cadena de suministro sostenible, y eso sería fantástico, tanto para el país que exporta como para el país que recibe. Y fíjate que ahí, perdón que te interrumpa, y ahí es donde nosotros como cámara vemos un modelo de aplicación que puede beneficiar a toda la cadena, porque más allá de solo generar la producción limpia, la producción ecológica, también aquí ya vemos, me voy a poner yo de ese lado de la mesa, negocios, empresarios, personas con capacidad comercial, que ya estamos aquí, ¿me entiendes? Y que ya conocemos el mercado, que conocemos Whole Foods, que conocemos King Super, que conocemos entidades que compran eso. Entonces, como cámara, eventualmente lo que vamos buscando en los próximos meses es crear un modelo donde existan empresas ecológicas y de alto valor en Centroamérica, pero crear empresas aquí en Estados Unidos de los mismos hispanos, fíjate, de tal forma de que entendamos cultura comercial, cultura de idioma, cultura de quiénes somos y podamos juntos, los de allá con los de acá, poder crear un modelo comercial que ataque de primera mano al mercado americano. ¿Por qué? Yo he tenido la experiencia de trabajar visitando países, haciendo negocios, y tú te das cuenta cuando llegas a un país, trabajas una semana y a la semana te regresas, la siguiente semana, dentro de 2 semanas más, la gente pierde el norte de quién eras. Y aunque el correo, las llamadas pueden ser todos los días, no es lo mismo como la sensación física. Entonces, ese esquema que tú mencionas es algo que como cámara estamos comprometidos en crear en los próximos meses, de manera de potenciar compañías aquí que se conviertan en brokers de negocios de todas estas capacidades que hay en nuestro país. Y entendiendo no solamente de allá para acá, es decir, productos, sino también servicios.
Aquí en Colorado pasa cuando viene el invierno, noviembre, enero, diciembre, enero, febrero, marzo, son cantidades monstruosas de nieve, la gente sale disparada a países del trópico. Pero ¿cuál es la visión, Mauricio? Es que existan compañías aquí que conozcan a esta persona que tiene un hostal allá en El Salvador para surf y le diga a otro que vive aquí, salvadoreño, y le diga, mira, tengo una propuesta de valor, conseguí mercado americano que tú conoces. Entonces, en ese sentido, él como cámara queremos ir facilitando ese modelo que permita ganar en dos vías y usar los dos recursos, el que conoce, que está allá, como el que conoce el mercado, para crear ese escenario. Y en ese sentido, pues, es nuestra visión y de hecho nos encanta tenerte en el equipo de consultores porque más temprano que tarde vamos a empezar a tener reuniones con instituciones que están interesadas en un modelo parecido. Bueno, yo estoy para servirles, ¿verdad? Y a mí me encanta la idea y bueno, aquí nosotros estamos en dos cámaras de comercio aquí en El Salvador, en la Cámara Española y en la Cámara Americana, y de pronto se puede incluso hermanar algo entre la Cámara de allá y la Cámara de aquí, ¿no? Me imagino que hacer instituciones podrían crear algo a futuro y yo con mucho gusto, desde la Junta Directiva de la Cámara Española, yo les hago el contacto o sea, creo que las oportunidades hay que crearlas porque uno se las imagina y al final las cosas salen más bonitas cuando se concretan y con más pensamiento. O en el peor de los casos, poniéndonos también, porque hay que analizar los dos lados de la moneda. Puede que también no sea el modelo, pero el mismo modelo, cuando lo pruebas y no es, te dice por dónde es. Entonces, mientras más rápido empieces, mejor. En ese sentido, Mauricio, y para ir más o menos aterrizando la idea, es donde hoy que salió la noticia de Bitcoins, que es un tema que da para muchísimo, pero vamos a tratar de ser muy concretos. ¿Cuál debiera ser el camino de nuestros países? Si así en 2 minutos, ¿cómo es tu percepción del uso del Bitcoin? Más allá de la moneda de instrumento de inversión, porque yo soy muy fiel creyente de la innovación, pero entiendo a las cripto como moneda de inversión o moneda de intercambio. Pero las dos, considerando que va a ser una moneda de curso legal, tengo mis reservas de que sea viable. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sobre este tema yo no sé mucho, sino que he estado un poco escuchando algunos webinars y con gente incluso que son expertos. Yo los he entrevistado. Okay. Pero lo que yo podría decir es que es algo que no sabemos si al final cómo se va a concretizar. Habría que esperar cómo se lleva a cabo. Existe Crypto Valley en Suiza, que es un modelo fantástico de comercialización para el turista, entiendo, pero también para el local, hasta pueden pagar impuestos a través de las cripto. Yo lo que creo es que habría que ver cuál es la regulación, cómo se va a dar. El tema de la volatilidad le preocupa a todo el mundo, como tú lo dices, el riesgo cambiario es un tema válido, es una preocupación, pero creo que si las plataformas digitales y lo que se va a usar permite eliminarlo de todo, no podemos el riesgo, porque el riesgo ahí está siempre en las transacciones. Pero se maneja bien, podría ser una apuesta interesante. Sin embargo, habría que esperar, yo diría que hay que tener un poco de paciencia para ver cómo se va a ejecutar esto, si es que se da, cómo es que se da, cómo es que se absorbe también por las empresas. Ahora, más académicamente, yo diría, esperemos a estudiar 100 giros de negocio o unos 50 giros de negocio y veamos, probablemente nos funcionó en el surf para el turista, para que pague en eso, pero habría que ver cómo funcionan los otros giros de negocio y qué pasaría, qué pasa si en todos los giros de negocio nos va bien. Bueno, diríamos, hombre, este modelo funciona. ¿Y qué pasaría si nos va mal en 70 de 100 giros de negocio? Entonces yo te diría, bueno, probablemente no sea una muy buena apuesta para negocios. Dejémoslo opcional. Entonces, a ver, lo que sí está claro de estos temas es que para el turista que tiene la moneda puede ser un incentivo de comprar o vender algo o hacer transacciones. Lo diría si no tengo la respuesta si es blanco o negro o si es totalmente excelente o es algo que va a dar problemas, porque no lo hemos vivido aún. Habría que vivirlo y entonces después
dar ya con números una opinión de cómo es que va a evolucionar el tema. Sí, es complejo porque Es complejo. yo te digo, yo incluso participo en un ecosistema de cripto y soy muy pro esto, pero también tengo mis reservas. Y yo me voy más con el modelo que Japón implementó en el 2017, que fue que lo acepta como medio de pago, más no es moneda de curso legal, porque obviamente las relaciones internacionales dependen de dólares, aunque no nos guste, dependen de dólares. En ese sentido, como tú dices, hay que esperar a ver qué va a pasar. Para mí sigue siendo una discusión de si lo invierto o la uso para el día a día. Y en términos personales, yo creo que la moneda todavía no tiene esa facilidad de intercambio en el día a día. ¿Por qué? Porque hay un respaldo todavía en dólares y un intercambio en dólares que sigue dependiendo de una relación cambiaria para existir. Entonces, yo creo que al final va a ser más, debiera ser, voy a poner un nombre cualquiera, hacemos El Salvador CryptoSoft y esa moneda fuera totalmente descentralizada si fuera así. Pero bueno, eso es un tema de discusión de otros días. Mauricio, en ese sentido, pues ya para ir finalizando, te agradecemos tu tiempo, tu espacio. Creo que tenemos muchos puntos en común. Como Cámara de Comercio estamos muy dispuestos a abrir el camino para crear modelos de servicio, modelos de negocio, apoyar a negocios locales, regionales y aquí en Estados Unidos también, para crear ese ecosistema virtuoso de negocios. Así es que yo te agradezco tu tiempo y no va a ser la primera vez que conversemos. Tenemos planeado algunos entrenamientos más adelante que vamos a lanzar, pero la intención del día de ahora era romper el hielo y empezar a conversar y empezar a tener esta interacción en temas que a toda la gente que está aquí, como la que está ya siendo cámara, un vehículo de conexión, pues nos va a convenir. Así es que te agradezco tu tiempo y cuéntanos. Muchas gracias. Entonces, un saludo a los amigos de la Cámara Centroamericana de Colorado y un placer estar en contacto. Y bueno, ahora con la red digital, no importa si estemos en cualquier país del mundo, podemos comunicarnos y estamos para servirles. A sus órdenes. Excelente, Mauricio, un placer. Cordial saludo. Hablamos.